Señores, Shabbat Shalom a todos. Quería traerles un pequeño mensaje para este Shabbat Project y para todos los Shabbatot que cada Baruj Hu nos dé el privilegio de poder cumplir y de servirle con cariño. Hay algo que me llegó a mis manos hace muy poquito tiempo y me llenó de emoción. Quería compartirlo con todos ustedes con respecto a lo que es el Shabbat. Justamente cuando viene la Parashá de Bereshit, al principio del libro de la Torá, a explicarnos cómo Akadosh Baruj Hu creó el mundo, dice con respecto a la creación del Shabbat, Vaibarech Elohim et yom ha-shevi'i vayikadesh oto. Y bendijo a Akadosh Baruj Hu el día séptimo y lo santificó. Rashi se pregunta ahí, ¿con qué lo bendijo? ¿Por qué dice lo bendijo y lo santificó? ¿Qué diferencia hay entre bendecir y santificar? ¿Por qué repite esas dos palabras que aparentemente son la misma? ¿Qué significa bendecir al Shabbat? Darle una bendición al Shabbat. ¿Acaso el Shabbat no es el origen de la bendición? Entonces, ¿cómo es que Akadosh Baruj Hu vino a bendecir al Shabbat? Dice Rashi algo impresionante. Dice, Berajó beman. Akadosh Baruj Hu bendijo al Shabbat con el man. Aquel maná que estuvimos durante 40 años comiendo en el desierto y durante el que Akadosh Baruj Hu estuvo manteniéndonos durante todo ese tiempo. ¿Y por qué en Shabbat? Porque justamente en Shabbat no caía el man. Todos los viernes caía doble porción al pueblo de Israel y se la tenían que llevar a sus casas y milagrosamente, a diferencia del resto de la semana, esa porción que se recogía el viernes permanecía completamente fresca para el día siguiente. Y digo diferencia porque en cualquier otro día de la semana, cuando alguien agarraba más de una sola porción, el resto de la porción se pudría al día siguiente. Sin embargo, en este caso, en el caso del Shabbat, la porción que se agarraba el viernes y que sobraba, o la doble porción que se recogía el viernes, servía para el Shabbat, evidentemente sin pudrirse. En eso consiste la bendición del man. Y nos preguntamos, ¿qué tiene que ver el man con el Shabbat? ¿Por qué es que esa bendición que duró durante 40 años, nosotros nos las tiene que traer ahora Rashi para que sea un entendimiento y una comprensión para el mundo futuro? Está bien, durante 40 años que estuvimos en el desierto estuvimos disfrutando de ese man. Entonces entiendo que la bendición que Dios dio para el Shabbat fuera la de disfrutar 40 años en el desierto. Pero nosotros no dejamos de cumplir el Shabbat después de esos 40 años. Entonces, ¿en qué consiste la bendición que Dios le dio al Shabbat para aquellos Shabbatot como los nuestros que están viviéndose aquí después de esos 40 años? Si Akadosh Baruj Hu bendijo al Shabbat, tiene que ser una bendición eterna. ¿Cuál es esa bendición eterna que Dios les dio al Shabbat? ¿Qué tiene que ver con el man? ¿Por qué justamente es el maná aquella bendición que Dios le dio al Shabbat eternamente? Pues bien, para entenderlo, vamos a tratar de estudiar qué significa el man, o en qué consistía el man. El man era una especie de una lluvia de pequeños copitos de nieve, aproximadamente de esa forma como copos blancos, que sabían a poco más o menos como la miel, un poquito más o menos dulce. Y nos dicen Jajamim que la grandeza que tenía el man es que cuando una persona pensaba en que el sabor que tendría ese man sería el de un gran guiso de carne buenísimo, ese es el mismo sabor que iba a tener. Cuando alguien pensaba que eso iba a saber a una pizza recién hecha, a eso te sabía el man. De tal forma que cualquiera que fuera la imaginación que tuvieras en el momento de tomar ese man, el man te sabía justamente a eso. Eso es uno de los milagros que había en el desierto y que el pueblo de Israel estuvo beneficiándose de ello durante 40 años. Imagínense 40 años tomando el mismo elemento que podía saber a lo que yo quisiera que supiera. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué sabor tendría ese man si una persona no piensa en nada? No lo sé. Pero el Jafetz Haim nos dice algo con respecto al estudio de la Torah muy interesante. Sobre dos personas que se acercan al Jafetz Haim y le preguntaron, Rabino, ¿por qué mi compañero de estudio, que estudia conmigo desde hace más de 3 o 4 años, no tiene ningún placer del estudio y sin embargo yo sí tengo mucho placer? ¿Por qué él no y yo sí? Estudiamos la misma Torah, somos Jebruta el uno con el otro. El Jafetz Haim les dijo, díganme, ¿cuál era el sabor que tenía el man cuando una persona no pensaba en él? Entonces los chicos se quedaron callados. Y el Jafetz Haim le respondió, ¿sabes cuál era el sabor? El sabor era ninguno.
tenía sabor de yeso, sabor de escayola, sabor de absolutamente nada. Y con eso les enseño la lección de que cuando una persona se pone a estudiar Torah, si la persona no le mete, no le pone el grado de emuná y el grado de ilusión de saber que después del estudio o con el estudio, la persona va a tener un grado de emoción impresionante, la persona no se va a emocionar en la vida. La persona no va a sentir ningún placer por estudiar si uno no pensó en antes de que ese estudio es el que me va a proporcionar a mí la mayor de las felicidades del mundo. Por lo tanto, señores, el cumplimiento de las mitzvot no es un efecto tácito, no es un cumplimiento físico de algo, sino que conlleva un ejercicio en nuestra mente, un querer, una emuná, el hecho de pensar y de querer tener ilusión en que eso ocurra. Una cosa sin la otra no puede ser. Si uno se imagina lo mejor estudiando Torah, lo tendrá. Si uno no se imagina nada, el estudio de la Torah no le va a ayudar en nada. Y fíjense ahora qué bonito. Nos cuenta Hazal así. ¿Por qué es que entonces Akadosh Baruj Hu vino a bendecir el día del Shabbat con el man? Nos dicen Hazal, porque en el Shabbat ocurre exactamente el mismo fenómeno que con el man. Cuando una persona se prepara para el Shabbat y considera que para él llegó el Shabbat y ese día va a ser un día maravilloso de descanso, de dormir, de comer, de estar tranquilo, de despreocuparse de su negocio, de despreocuparse de todos los problemas que tiene durante la semana, ¿saben lo que ocurre el Shabbat? El Shabbat se convierte en el balsámico más grande del mundo. Se convierte en el hotel de 50.000 estrellas con el hombre más tranquilo, más feliz del mundo. Se convierte en el lugar en el que la persona se siente tranquila, en el que todas las preocupaciones se le quitan. Es impresionante. Esa es la fuerza del Shabbat. Si para mí el Shabbat es el día de descanso, es el día de tranquilidad, es el día de desconexión, eso es lo que va a ser para mí el Shabbat. Pero fíjense, lo que yo quiera que sea el Shabbat va a ser para mí. Si la persona considera que el Shabbat es solamente un día de descanso, será eso, un día de descanso. Si el Shabbat para él es un día en el que se puede encontrar con su Creador y se puede encontrar con la familia y estudiar Torah con su propia familia o con amigos y encontrarse directamente cara a Dios, lo va a encontrar. Si la persona piensa que en ese día va a poder bailar con los ángeles porque va a poder estar en el máximo de los niveles espirituales, el Shabbat te lo proporcionará. Así que, señores, el Shabbat es esa fórmula preciosa que Akadosh Baruj Hu nos regaló para que aspiráramos a lo más alto que podemos aspirar, porque a lo que queramos aspirar en el Shabbat te lo proporciona. Shabbat Shalom.